Hazel, ¿usted sabía que hay un municipio que se llama Yalí en Antioquia? No, señor. Bueno, yo conozco, al menos por nombre, muchos de ellos. Puerto Berrío, Puerto Triunfo, San Rafael, obviamente Medellín, pero Maceo, Concepción, Chigorodó. Bueno, muchos municipios que no sabemos que existen. Y hoy estrena en la televisión pública antioqueña algo que se llama Rutas. Salude a Gabriel que la escucha, Hazel. Hola, Gabo, buenos días. Hazel, ¿cómo estás? Qué bueno oírte después de verte aquí en la gala de los premios Platino. Usted no sabe cómo estaba Andrés López, cómo estaba Hazel ese día. Parece una muñequita Disney, una princesita Disney. Vaya, vaya, princesita Disney. Ay, no, qué rico hablar con Gabo, porque siempre que tenemos la oportunidad de hablar con él es por una buena noticia, o se está ganando un premio, o lo nominaron a algo, o está el lanzamiento de algo que seguramente va a estar nominado. Y esta opción es ahora ver el departamento desde una mirada digital. ¿Cómo hace uno, Gabo, con todas las opciones que hay ahora en redes sociales? Retomar un proyecto de viajes para televisión, porque nos estamos enfocando mucho en redes, pero me parece muy lindo volver a la televisión a contar historias. Hazel, yo creo que es la apuesta en este momento que tienen en el canal. Ellos decidieron hacer un programa de rutas con influenciadores, ¿cierto? Eso era lo que ellos querían, como, ay, vamos a tener influenciadores de viajes y hagamos un programa con eso. Entonces ya ahí fue como diseñar el formato y empezar a volver a reconocer a Antioquia. Es decir, los programas de viajes siempre han existido, siempre van a existir en los canales públicos y son vaquitas lecheras, o sea, eso siempre va a tener audiencia y a la gente le va a gustar. Pero entonces esta apuesta que se está haciendo de una nueva forma de contar de esta historia que se entrelaza entre los cuatro viajeros viajando por toda Antioquia, porque además no es solamente los viajes, sino que el formato contempla como una conversación entre ellos en la que hay permanentemente una intervención de todos en las notas de todos y es como una tiradera, entonces como en clave de reality, haciéndose comentarios chistosos y muy bacano. Entonces yo creo que es volver a traer y volver a enamorarnos de Antioquia, que fue lo que a mí me pasó. Yo viví mucho tiempo en Bogotá y esto me sirvió como una terapia de reantioquenización. Entonces, Reantioquenización, esa frase está buena. Usted siempre se caracteriza, Gabriel, por poner unos nombres realmente particulares. Entonces hay capítulos que tienen nombres como A Mesa Caliente, Jugador Ardido. Y ahí hablamos de juegos, apuestas y risas. Maluco también es bueno, cuando el viaje, cuando el viaje incomoda, pero enseña al final. Santo que no obra, pa' qué se adora. ¿para qué Esos se nombres, adora? ¿de dónde salen y cuál es el énfasis de cada uno de esos capítulos? Cada capítulo tiene una temática, entonces se presenta cada uno de los viajeros, presenta una nota que hicieron en algún municipio sobre ese tema en específico. Entonces, cada capítulo tiene 4 municipios, incluso más, 4 o 6 municipios. Ah, ok. Eh, y cada capítulo tiene una temática especial, pero entonces nosotros hubiéramos simplemente podido poner el capítulo de juegos y listo. O sea, se acabó el capítulo de lo maluco y listo. Pero lo que hicimos fue que como se trataba de esa reantioqueñización y de querer más Antioquia y de sentirnos más antioqueños, pues que hay más antioqueño que un refrán. Los abuelos y los papás siempre están hablando con refranes y uno le dice cualquier cosa y todo es con refranes. Entonces empezamos a buscar refranes que tuvieran que ver con eso y llegamos a unos, por ejemplo, el del alcohol, pues el de las bebidas alcohólicas, fue muy 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 bacano, muy charro, como decimos nosotros, y se llama lo que no quita el guaro hay que operarlo. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Además, Hazel, no se dice operarlo, se dice operarlo. Lo que no quita el guaro hay que Opéralo. operarlo. Sí, Sí, prácticamente. Eh, se le, le dieron ganas de frijol, de razón no hablamos de frijoles. Gabo, ¿cómo escogieron a las personas que van a encargarse de hacer este recorrido? Tengo entendido que son, o tienen ya contenido digital, pero ¿cómo fue ese proceso de casting para elegir a las personas que pues nos van a llevar de viaje por Antioquia? de dos formas. La primera, Teleantioquia hizo hace casi un año y medio, hizo una convocatoria a creadores de contenido para ver a quién le interesaba. Entonces de ahí empezamos a buscar, seleccionamos unos, ya cuando llegamos a esos había unos que no podían y lo que fuera, entonces empecé ya yo como con el diseño, con el formato diseñado, como a mirar cuál era el personaje que me podía faltar, ¿cierto? Porque de todas maneras
cada persona en el mundo tiene una función dramática. O sea, ustedes en su familia son o el payaso, o el serio, o el bacán, o el querido, o el bobo, ¿cierto? Sí. Entonces yo necesitaba a unos personajes en específico y ya los empezamos a buscar en sus redes sociales. Y lo más bacano que me pareció es que cada que llamamos a alguno, de una nos decían que sí, sin preguntar primero cuántos iban a ganar, sin preguntar cómo era la cosa, nada. Todos decían, ay, qué delicia, hágale, de una. Y en este momento están todos atentos a este lanzamiento. Gabo, ¿a qué hora para verlo? 9 de la noche, todos los domingos, se pueden encontrar un programa de verdad que va a ser muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, les cuento que una de las cosas que se van a encontrar es que en televisión pública va a haber un programa en el que se permiten las groserías, que eso era muy difícil. Y fue un debate muy interesante dentro del canal sobre la dinámica del lenguaje, cómo el lenguaje se transforma y cómo el lenguaje antioqueño siempre se ha soportado en las groserías, porque es lo que yo le llamo la puntería verbal. No hay, cuando uno se aporrea con una mesa, uno no dice, ay, Diosito querido, ¿cierto? No, para nada. Entonces hay una palabra específica y eso llamamos la puntería verbal. Entonces nosotros acudimos mucho a eso. Entonces va a ser muy entretenido, muy chistoso, se lo recomiendo porque yo dejé de verlo porque me saturé y ahora que vi un capítulo anoche me estallé de la risa. Gabriel, a las 9 de la noche, ¿en dónde? En Teleantioquia. Teleantioquia, 9 de la noche. Gabriel Castrillón, realizador audiovisual, que nos presenta Rutas. Abrazo, Gabo. Ay, muchas gracias a todos. Ojalá nos podamos ver otra vez y véanse de verdad Ruta y me cuentan qué les pareció.